Bueno, pues el día de ayer el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, hizo una segunda declaración, una segunda comparecencia, ahora por el delito de defraudación fiscal. Recordemos que el lunes habló sobre, el miércoles, compareció sobre el delito de recursos de procedencia ilícita. Ayer fue el tema de defraudación fiscal. Y aunque al principio se había mencionado que la defraudación fiscal de Granier ascendía a casi 70 millones de pesos, pues ayer el Ministerio Público Federal lo responsabilizó por un perjuicio al fisco de 2.156.500 pesos. La Procuraduría General de la República buscó cuadrar la acusación por defraudación fiscal contra el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, y pidió el embargo de sus bienes. El Ministerio Público Federal responsabilizó a Granier por un perjuicio al fisco de 2.156.489 pesos con 13 centavos durante el ejercicio fiscal de 2009. Si Granier paga el monto, libraría este cargo. Sin embargo, de última hora, la PGR solicitó que se actualizara el monto del daño por multas y recargos, es decir, por $1.000.000 de pesos más, esto a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en el Reclusorio Preventivo Oriente, Olga Sánchez Contreras, comentó que iba a acordar por separado la petición de la PGR, misma que hará del conocimiento del juez cuarto de Distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco. Lo anterior porque fue este quien libró la orden de aprehensión y quien tiene que determinar si acepta o no la petición para el embargo de bienes. Ayer, el exmandatario estatal reapareció por segunda ocasión en la rejilla de prácticas del citado juzgado. El miércoles lo hizo en el juzgado cuarto de Distrito por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 35 millones de pesos. Lo que quedó claro es que el delito de defraudación fiscal no asciende a casi 70 millones de pesos, como aseguró el abogado Eduardo Luengo Krill. Para Milenio Radio, Rubén Mozo. Gracias, Rubén Mozo. En la línea, el presidente de la Coparmex en Tabasco, Daniel Vázquez. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días. Hola, Susana, muy buenos días. Un saludo aquí a toda la auditoria. Muy amable. Oiga, pues este caso de Andrés Granier está bastante complicado. Fíjese que le estaban señalando primero 70 millones de pesos como defraudación fiscal y ayer le pudo configurar la Procuraduría, entre comillas, voy a decir solamente, 2.156.500 pesos. Evidentemente hay un delito de todas formas que perseguir, Daniel, pero no de la magnitud de desvío que estaba mencionando al inicio el gobierno federal. Sí, pues la verdad es que esa información también nosotros la vamos conociendo, al igual que ustedes, a través de los medios de comunicación. Y pues yo creo que pues todo esto debe estar apegado a la información con la que cuenta la Procuraduría General de la República, y seguramente, bueno, pues ellos han encontrado los delitos por los que se le imputan por esos montos. Obviamente, pues para nosotros el desfalco que hubo aquí en Tabasco fue mucho más grande. Falta todavía la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde, bueno, pues también ya han anunciado que pues hay algunas otras acusaciones que las tendrá que explicar. Es decir, Daniel, acá en la Ciudad de México le están dando seguimiento a dos líneas solamente: investigación, los recursos de procedencia ilícita, que nos decía nuestro compañero Rubén Mozo, eran 35 millones de pesos aproximadamente. El segundo delito de defraudación fiscal por ahora sabemos 2.156.500 pesos, pero sigue pendiente el proceso que se le seguiría a Granier, específicamente en el estado de Tabasco. Sí, pues la autoridad local ha dicho en días pasados que, bueno, todavía está pendiente la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde, bueno, pues también hay algunas acusaciones que tendrá que enfrentar el gobernador. Y pues el tamaño del desfalco aquí en Tabasco, ustedes lo conocieron, fue nota nacional, fue muy grande. Se hablaba de 1.900 millones de pesos de fondos federales que no fueron aplicados de una manera correcta. Vivimos días muy complicados, sobre todo al final de la administración pasada, en donde pues los servicios hospitalarios estuvieron prácticamente en paro. No había dinero para medicina, no había dinero para oxígeno, no había dinero para absolutamente nada. Y bueno, pues yo creo que pues esto pues apenas va iniciando, va a ser un proceso largo, en donde pues van a ir saliendo diferentes cuestiones seguramente con el paso del tiempo. Ahora, desde la Ciudad de México, el exgobernador Granier y su abogado acusan al actual gobernador del estado, Arturo Núñez, de una persecución política. Insisten en que es inocente. Me parece, Daniel, que usted lo tiene bastante más claro sobre los problemas que sí se registraron en la administración de Granier.
Sí, pues repito, fue inclusive nota nacional, ¿no? Las situaciones que se vivieron acá en la entidad. La nueva administración encabezada por el gobernador Arturo Núñez, pues recibió un estado prácticamente en quiebra, recibió un estado con una deuda que se estima en de más de 20,000 millones de pesos, cuando hace 6 años estaba solamente en 400 millones de pesos. Una deuda a proveedores de más de 2.300 millones de pesos, que bueno, pues no había recursos, o inclusive no hay recursos etiquetados para pago a los empresarios que suministraron algún servicio, algún producto. Entonces el tamaño del boquete económico que tiene todavía la entidad pues es muy grande, y yo creo que pues las autoridades están haciendo todo lo posible para esclarecer la situación. Seguramente, te comento, seguramente van a ir saliendo pues más cuestiones durante todo el proceso, ¿no? ¿Sería necesario, Daniel Vázquez, presidente de la Coparmex en Tabasco, que una vez concluido, digamos, el procedimiento respecto a estos 2 delitos de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal que está enfrentando el gobernador ante la Procuraduría General de la República, fuera personalmente a Tabasco, digamos, lo trasladaran personalmente a Tabasco como lo demanda el gobernador Núñez, a enfrentar los delitos que ahí se le imputan? ¿Sería deseable para ustedes? Pues hay una solicitud por parte de la autoridad local, de la Procuraduría de Justicia local, de presentación del exgobernador aquí en Tabasco para enfrentar los delitos locales en los que se le acusa. Y bueno, pues ahí tendrán que ver los mecanismos de coordinación entre la PGR y la Procuraduría local, pues para tratar de que el exgobernador se presente aquí en Tabasco y pues se enfrente a los delitos. Yo creo que es un tema, nos parece a nosotros, de rendición de cuentas. Es algo que no se ve mucho en nuestro país, pero bueno, pues ahora Tabasco es un ejemplo en ese sentido, de exigirle a los gobernantes pues cuentas claras, y en ese sentido creo que pues se está pasando aquí en Tabasco. Yo creo que es un tema más enfocado en ese sentido que alguna cuestión política que se pudiera estar comentando, ¿no? ¿Cuáles son los delitos, Daniel, que se le siguen específicamente a Granier en la Procuraduría de Justicia de Tabasco? Mira, no tengo yo la información, la verdad es que pues de repente esas informaciones son un poco más internas de la Procuraduría, que inclusive pues ha estado un poquito reservada en cuanto a la información, porque apenas están pues en camino las averiguaciones, y en ese sentido pues básicamente me parece que el tema del peculado y el tema de la malversación de los fondos públicos. De esos tan mentados 1.900 millones de pesos. Bueno, esos recursos son recursos federales, ¿sí? Pero también hay recursos estatales que se están revisando, ¿no? Bueno. Hasta donde tenemos entendido. Entonces, el tema federal, los 1.900 millones de pesos específicamente que la Federación envió para los temas de salud, bueno, pues seguramente tendrían que estar en el ámbito de la PGR, y los temas locales, los recursos ya locales, esos están en manos de la Procuraduría de Justicia aquí del Estado de Tabasco. Bueno, pues ya veremos, ¿sabe? Yo tomé la libertad de preguntarle, Daniel, porque hemos intentado hablar con el procurador del Estado de Tabasco, y entonces ha sido complicadísimo que nos especifique pues cuáles son los delitos, cuáles son los señalamientos, en qué van las investigaciones, etcétera. Y entonces para la opinión pública se presta confusión este baile de cifras, que si fueron 35 millones o 2.156 millones, porque finalmente pues la intención también es que la ciudadanía no esté lo suficiente y claramente informada, ¿no? Por eso me tomaba un poco la libertad de preguntarle, Daniel Vázquez. Por lo pronto, bueno, pues Granier ya pasó un día más tras las rejas en el reclusorio preventivo Oriente, y según nos decían algunos juristas muy prestigiados, pues va a ser difícil que pueda obtener su libertad. Daniel. Pues sí, ahora sí que la situación es muy complicada para el exgobernador. Hay delitos muy graves, muy serios que se le acusan, y bueno, pues tendrá que dar explicación. Yo creo que sobre todo también al pueblo tabasqueño, al cual, bueno, pues como yo te comenté hace un rato, pues dejó en una situación muy complicada, sobre todo en materia de finanzas públicas, en materia de deuda, en materia de pues de administración, y en ese sentido pues yo creo que sí es necesario que pues aclare
y que de ser posible también por rezarse a los recursos públicos que, bueno, pues de comprobarse, pues se malversó. Gracias. En ese sentido, pues simplemente es una nota, que repito, es un tema de rendición de cuentas que pues pocas veces lo vemos a nivel nacional. Hoy Tabasco es ejemplo en ese sentido, pero pues hablar de Tabasco no solamente es hablar de temas de justicia, ¿no? Sino también ojalá y que esto sirva para que el país voltee a ver al sureste, una zona abandonada, una zona con complicaciones en infraestructura, en modernización, y bueno, pues ojalá y que eso también sirva para que los ojos de la Federación vean al sureste como una región en donde hay que retornarla, hay que desarrollarla, y bueno, porque el sureste aporta una gran cantidad de recursos energéticos, petroleros, y pues en ese sentido creo que también hay que pensar en Tabasco en ese ámbito. Muchas gracias, Daniel Vázquez. Buenos días. Gracias, hasta luego. El presidente de la Coparmex en Tabasco.